Bueno, buenos días a todos. Estamos en el estudio de la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Vamos por el versículo 13. Ayer estuvimos comentando hasta el 12. Si os acordáis, hemos estado hablando estos días acerca del sufrimiento y de la gloria prometida para los creyentes en Cristo. El apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia allí del primer siglo que estaba pasando por la persecución y como tal pues todo el dolor y la pérdida que eso trajo a las familias cristianas y a esa primera iglesia. Y en esta carta pues él aborda este tema del sufrimiento, del dolor, de las angustias que pasamos aquí en esta tierra y que eran tan reales para los cristianos de esa época como lo ha sido y lo sigue siendo para los cristianos hasta el día de hoy, para nosotros, ¿no? Entonces, este es uno de los temas principales que encontramos en esta carta. Y también, junto con este tema, el apóstol Pedro pone las cosas en perspectiva al hablar de otro de los temas principales que encontramos aquí, que es el de la promesa de la vida eterna. Es el de la gloria en Cristo que Dios ha prometido y que Él da por gracia, no por nuestros méritos, sino por su gracia, a aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que han respondido a la obra en la cruz que Jesús hizo por amor a nosotros y han respondido a su llamado por medio de la fe y arrepintiéndose del pecado, ¿no? Entonces hemos estado hablando de este tema estos días y lo último que veíamos ayer es, si os acordáis, que todo esto es algo que ya anunciaron los profetas de la antigüedad, que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, y hemos estado pues viendo cómo nuestra fe se basa en el testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús y que nos han escrito. Son los libros que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, y también en el testimonio de los profetas que ya anunciaban la venida del Mesías. Y también veíamos en estos días que ese testimonio escrito es el mismo que nos da el Espíritu Santo en nuestro interior, ¿no? Entonces nuestra fe se basa en el testimonio escrito y en el testimonio interno del Espíritu, que ya había sido anunciado por los profetas, que era lo último que veíamos ayer, ¿no? En el 11, por ejemplo, dice que los profetas anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? El sufrimiento de Jesús y su glorificación es el ejemplo y el modelo que tenemos nosotros, y es también lo que nosotros atravesamos como cristianos, ¿no? Sufrimiento aquí en la tierra y la gloria futura, el día de la resurrección, que Dios dará a todos los que están en Cristo, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar. Decíamos que nos hemos quedado por el versículo 13. Vamos a leer a partir de allí y pasamos al comentario. Amén. Hilda, adelante. Versículo 13. Amén. El llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento
Sed sobrios y esperad por completo de la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Continúa hasta el versículo 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vale, muy bien, está ahí. Bien, pues aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, comienza una sección que va a ser bastante extensa en su carta, en la que él se dirige a la Iglesia, se dirige a nosotros, para explicarnos cómo espera Dios que vivamos en la tierra hasta que lleguemos a la promesa de la gloria futura, de la gloria eterna. ¿Cómo espera Dios que vivamos aquí mientras tanto, ¿no? Hasta que llegue ese día glorioso? Decíamos que en esta carta también se nos presenta la vida cristiana como un viaje que hacemos por el mundo. Decimos que estamos aquí de paso, ¿no? Que aquí no nos quedamos para siempre. En este cuerpo estamos de paso. Entonces, la vida cristiana se nos presenta como ese viaje que estamos haciendo en el que pues muchas veces vamos a pasar por sufrimientos, pero el destino final es la vida eterna con Dios, ¿no? Es participar de la gloria de Cristo. Ese es el viaje del cristiano, de aquel que de corazón ha recibido la gracia de Dios en Cristo y ahora le está siguiendo a Él, ¿no? Fijaos cómo, hablando del viaje, ¿no?, que hacemos aquí en la tierra, hemos leído en el versículo 17, ¿no?, que lo hemos leído. ¿Queréis leerlo de nuevo? 17. Eder, ¿quieres tú leerlo? Sí, capítulo 1, versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin hacer acepción de personas juega a cada uno según sus hechos.
comportaos con temor de Dios todo el tiempo que viváis en este mundo. Ajá. Todo el tiempo que viváis en este mundo. En la versión del 60, Reina Valera del 60, la que hemos leído es la del 2020, ¿no? En la revisión del 60 dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Todo el tiempo de vuestro viaje, todo el tiempo que estéis en este mundo. Este es el asunto que ahora aborda el apóstol Pedro. Cómo vivir durante todo el tiempo que estemos aquí, ¿no? Él ya ha presentado esa gloria eterna a la que Dios nos ha llamado, pero mientras tanto, ¿cómo espera Dios que vivamos aquí en la tierra? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Sí. Como hijos obedientes. Uh-huh. Ajá. Dice que sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Bien, hablando de cómo quiere Dios que vivamos aquí en la tierra durante los años que pasemos aquí hasta que llegue ese día de la resurrección, de la vida eterna, en esta sección que hemos leído, que se va a extender en los siguientes capítulos hablándonos de lo mismo, hay algunas palabras clave que nos indica esto mismo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros aquí en la tierra? ¿Cuáles son esas palabras clave? ¿Qué podríamos resaltar en cuanto a esto? Para mí, peregrinación. Ajá. ¿No? Peregrinación nos habla de ese viaje, ¿no? El viaje. Y temor, me supongo que es aquí en la tierra, nosotros, ¿no? En las tentaciones que tendremos diariamente. Ajá. Temor de Dios. Esa es una de las palabras clave, de las expresiones clave. ¿Hay alguna más? Obediencia. Obediencia. Esa es otra. Dice como hijos obedientes, ¿no? Ajá. Obediencia. Temor, entendiéndose temor de Dios. Obediencia. Hay otra más que podríamos... Sed sobrios. Ajá. Estar despierto. Vale, sobrio podríamos meterla también. Uh-huh. Y hay otra que podríamos decir que todas se construyen sobre esta que no hemos dicho aún. Sobre la fe. Ajá, la fe La también. fe, porque están invocadas por el Padre. Ajá. Tenerlo firme en él, ¿no? En la creencia en él. Ajá. Y fijaos el versículo 16. El versículo 16 es muy importante. Yo soy santo. Uh-huh. Sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Ajá. Esto es una referencia que una cita. Cristo está, dijo el Señor. Ajá. Yo soy el que soy. Uh-huh. Esto es una cita del Antiguo Testamento, una cita que hace aquí el apóstol Pedro de la ley de Moisés. Y allí, en esa época, Dios se le revela al pueblo de Israel a través de Moisés, y se les revela de esta manera, diciéndoles: sed santos porque yo soy santo. Pero ¿y cómo podemos ser? Porque somos pecadores, ¿cómo podemos ser santos cristianos? Es que no tengo esa capacidad para comprenderlo. Ajá. ¿De qué manera? Bien, vamos a ver primero si entendemos esta palabra. Sí. ¿Qué significa esto de santo? Cuando hablamos de santidad, ¿de qué estamos hablando? Apartados, hacer la palabra que Dios quiere, ¿no? O sea, hacer lo que como nosotros como hijos, ser obedientes, ¿no? Uh-huh. Ajá. Cuando decimos apartados, ¿de qué estamos hablando? Apartados
¿En qué cosas, sentido? De las cosas de malas. las cosas malas, de todas las cosas que no pertenecen a la obra de Dios. Bien, cuando hablamos de apartarnos, hablamos de apartarnos de algo y apartarnos para algo. O sea, apartarnos de algo para algo. Para ¿no? servir Para al ser Señor. mejor, Ajá. claro. Cuando hablamos del apartarnos ¿de qué estamos hablando? Del mundo, Del mundo. Para servir a Dios. en este mundo. Hablamos de apartarnos de lo que... Lo que no es correcto para De lo que no es, pertenece a la obra de Dios. apartarnos del pecado, de toda la maldad que hay en la tierra. de la maldad, de lo que contamina de este mundo, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos del Para servir Para a Dios. servirle a Él. apartarnos para Dios. Claro, para merecernos, para mí, por eso te he preguntado, el ser salvado, ¿no? Porque me parece, no sé, cómo podemos ser salvados, ¿no? Entonces, claro, tienes que ser para lograr, yo pienso que tenemos un camino para poder lograr todo eso, Cristian. Hoy ya somos desde un principio. Ajá. Esa es la pregunta mía, es que Ajá. no, Claro. por mucho que haga, creo que no sé, yo hablo por mí. No sé cómo explicarte. Para mí ser santo significa un sacrificio tremendo todos los días, ¿no? Ahí las preguntas mías, ¿no? Fijaos, cuando hablamos de salvación, ¿no? Estudiamos en el libro de Gálatas que la salvación se recibe por gracia, ¿no? Que no es algo que nosotros podamos lograr por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, sino se recibe por gracia, ¿no? La salvación. Eso significa que es gracias a que Jesús pagara en esa cruz para que seamos perdonados, ¿no? Entonces nosotros eso lo recibimos como alguien que recibe un regalo, lo recibimos de Dios creyendo en Cristo y estando dispuestos a seguirle, ¿no? A dejar atrás una vieja vida y seguir a Cristo, ¿no? Así recibimos gratuitamente el don o el regalo de la salvación que Cristo logró por nosotros, ¿no? Ahora, esto es algo que recibimos por gracia, pero Dios espera de nosotros que vivamos una vida digna de esa salvación, ¿no? Digna de lo que Jesús ha hecho por nosotros. De lo que nos espera, de la vida eterna. Y la forma de vivir digna de esto es viviendo una vida santa, ¿no? Apartándonos del pecado, apartándonos de todo lo que puede contaminarnos de este mundo, apartándonos de la injusticia, de la maldad. En Gálatas veíamos lo que son las obras de la carne, ¿no? La lujuria, la fornicación, la borrachera, el robo, las peleas, la envidia, la ira. El enojo, contienda, claro. divisiones. Todo lo que es propio de la carne, de la naturaleza humana corrompida, caída. Dios espera que nos apartemos de eso, que renunciemos al pecado, ¿no? Para vivir una vida que agrada a Dios, para seguir a Cristo, para vivir con Él, ¿no? Una vida buena en sus ojos. A eso nos referimos cuando estamos hablando de santidad, ¿no? Dice, como leímos aquí en el 16, ¿no? Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Ahora, esto es algo que, como decíamos, encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos allí cuando Dios se dirige a su pueblo por medio de Moisés. Tenemos escrito en lo que se llama la Torá o la ley, los 5 primeros libros de la Biblia que los escribió Moisés, ¿no? Dios se le revela al pueblo de Israel, ¿no? Y se revela de esta manera. Dios dice que Él es santo, ¿no? Y la ley que les da es una ley que representa su santidad. Pero no solamente allí, a lo largo de toda la historia de Israel, Dios se va a revelar de la misma manera, ¿no? Ahora, al citar esta escritura el apóstol Pedro, ya no en la época de la ley, del antiguo pacto, sino ahora en el nuevo pacto, en Cristo, al citar esta escritura, diríais que
esto que Dios dijo en la antigüedad, sed santos porque yo soy santo, es algo que Dios sigue diciéndonos a los cristianos hoy, Sí. que Dios sigue diciéndole a la Iglesia. Claro. Sí, ¿no? Sí, porque sí hay salvación todavía para las personas que se arrepienten. Ujú, Entonces todavía el Señor sigue diciendo eso. ujú, Por eso murió el Señor Jesús, para santificarnos. ujú. O sea que aunque es algo que tenemos en el Antiguo Testamento, Todavía el Antiguo Pacto, pueblo de Israel, ¿no? Sigue siendo algo que Dios le dice a su Iglesia, ¿no? Claro, sigue vigente Ujú. hoy en día, ¿no? Ajá. Claro. Por eso Pedro lo recoge aquí y se lo aplica a la Iglesia, ¿no? Dice, sed santos porque yo soy santo. Le aplica esta escritura y ¿qué es lo que acaba de decir anteriormente? ¿Qué es lo que ha dicho en los versículos 14 y 15? como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, ¿Y el 15? sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, Ujú. porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ajá. Fijaos que ahí tenemos esa otra palabra clave que hemos mencionado, que es la obediencia, ¿no? Dice como hijos obedientes. Ujú. ¿Qué relación encontramos entre la obediencia y la santidad? Obedecemos para agradar a Dios, Ujú. para hacer la voluntad de Dios. Ujú. Una vida santa es una vida marcada por la obediencia a Dios, ¿no? La santidad, como decíamos, ¿no? Tiene que ver con apartarse del pecado para vivir una vida de obediencia a Dios, ¿no? Ujú. Entonces dice como hijos obedientes, ¿no? Cuando dice hijos, ¿de quiénes está hablando? Los que han recibido el Los que han Señor recibido a Jesucristo. Ajá. De nosotros, ¿no? Aquellos que somos llamados hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, ¿no? Ujú. Ahora, esta sección la hemos empezado en el versículo 13 y ahí tenemos una expresión que no sé si la entendemos todos, que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Antes de esto dice por tanto, ¿no? Por tanto. Fijaos que ese por tanto es el nexo con lo anterior. En el pasaje anterior, que podemos decir que va prácticamente desde el principio, bueno, si queremos, pues podemos cogerlo desde el versículo 3, ¿no? Los dos primeros versículos en la salutación. Si cogemos desde el 3 hasta el 12, el apóstol Pedro aquí ha estado hablando de la gloria, ¿no? La promesa de la gloria eterna que Dios ha hecho a los que están en Cristo, ¿no? Y también de los sufrimientos que tenemos que pasar en esta vida, ¿no? Y ahora en el 13, esto lo va a conectar, ¿no? Con esta sección que abre, como decíamos, acerca de cómo espera Dios que vivamos mientras estamos aquí en este viaje a la espera de llegar a ese día, ¿no? Entonces, teniendo ya esa promesa en Cristo de participar de su gloria, dice, por tanto, ¿no? Teniendo ya esa promesa y habiendo sido anunciada por los profetas, entonces ahora nos dice todo lo que viene a continuación, ¿no? Nos va a hablar de obediencia, nos va a hablar de santidad, y empieza con esta expresión que tenemos aquí, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esa expresión, ceñid los lomos? Que vamos a ser sometidos a prueba para saber si y estar siempre preparado. Tiene más que ver con eso, con estar preparado. Ajá, estar preparado. Fijaos que en la antigüedad la ropa era distinta, ¿no? De la que llevamos hoy, ¿no? ¿Cómo era la ropa que llevaban, digamos, aquí los judíos, los cristianos, los Suelta, hombres de túnica. antaño? Suelta. Una túnica, ropa suelta. Ceñir me refiero a lo mejor que se ponían, para mí significa
un cinturón o algo para ceñir la vestidura. Se lo ataban. Ajá. Creo. Claro. Así significará otra cosa. Ajá. La ropa era así, ¿no? Era un ropaje largo, Holgada. como un vestido, ¿no? Como usan los musulmanes. Ajá. O pueden usar los musulmanes, o las ropas tradicionales judías, ¿no? Es esa túnica, ¿no? Que llega casi hasta el suelo, ¿no? Ajá. Y ceñirse los lomos era cuando se recogían la túnica y se la ataban al cinturón, ¿no? Para estar más sueltos, para poder trabajar, poder correr, poder moverse con más facilidad, ¿no? Eso era ceñirse. O sea, que estuvieran para poder andar mejor, ¿no? Porque, vale. O por ejemplo, cuando estaban trabajando, Sí. trabajando en el campo, trabajando en algún lugar, entonces se ceñían los lomos, ¿no? Se recogían la ropa y se la ponían lo que te digo yo. aquí en el cinturón. Ah, claro. Entonces ya no llegaba hasta el final Hasta y el suelo. tenían las piernas más sueltas. Vale. Entonces podían moverse con más facilidad. Claro, yo lo entiendo de otra manera. Claro. Pues a eso se refería, ¿no? Pero fijaos que aquí el apóstol Pedro usa esta expresión, pero para hablar de qué? De Dios, del entendimiento. Del Del entendimiento, entendimiento. ¿no? Dice, ceñid los lomos, pero dice de vuestro entendimiento. Ajá. Es como diciendo, en base a esto de lo que hemos estado hablando, perdón, de la promesa de la gloria que tenemos en Cristo, que ya habían anunciado los profetas, y siendo conscientes de que nuestra fe tiene que ser probada, ¿no? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, ¿no? Es como diciendo, estar preparados para entender, ¿no? Ajá. Casi como diciendo, no seáis torpes de mente, ¿no? Y estar preparados, ¿no? Para entender qué es lo que Dios os ha dado y a qué os ha llamado. Ajá. Como prestar atención, ¿no? Prestar atención en vuestra mente. Sed sobrios y esperad por completo. Y después nos va a hablar de obediencia y de santidad. ¿Se entiende? Amén. ¿A qué se refiere con esto de sed sobrios? Sed sobrios. Ser personas rectas. Prepararse. No sé, para mí significa eso. O sea, recta me refiero a la palabra que nuestro Padre quiere, ¿no? Seguir su camino. Entonces tenemos que ser rectos sobrios para eso. Sobrio quiere decir cuando una persona ha tomado alcohol o algo, Significa más cosas para sobrio. Eso sería lo contrario de sobrio. Sí. Eso sería ebrio. Entonces, Claro, no significa Claro. sobrio. no seáis eso. No seáis ebrios, no seáis borrachos. Ajá. Para estar limpio la mente. Pero sobrio también significa cuando no tienen ningún adorno. Defendeos, entiendo yo, de lo accesorio, de aquello superfluo. Sobrio, se dice sobrio cuando los estoico es un sinónimo a veces. Bien, si pensamos en una persona ebria, ¿no? ¿Por qué se caracteriza una persona que ha bebido de más? ¿Qué es lo que...? Porque pierde su noción. Pierde su postura, Pierde todo el va conocimiento. por mal camino, Pierde el control, ¿no? el control de sí mismo. Claro. Y una persona sobria es una persona que está limpia, que está atenta, que está... no sé, o sea, no puedes tomar un solo trago, nada de eso. Ajá. O sea, está Ajá. a disposición, ¿no? Ajá. Ir hasta la cabeza, todo. Cuando una persona ha bebido de más, Pierde su control. pierde el control de sí misma, ¿no? Control. Decimos que puede decir cosas que no diría estando en Raras, sí, sobriedad, cosas raras. Ajá. Que luego se puede arrepentir, Sí, ¿no? claro.
se puede meter en problemas de los que luego se arrepienten. Puede hasta meterse en peleas, ¿no? Y hacer locuras, Ya lo que pasa. cruzar la carretera sin mirar. Que pide un coche por las condiciones. Claro. Es una persona que ha perdido en gran medida el control de sí misma. Ha perdido el control. Entonces, ser sobrio es lo contrario, es tener control de uno mismo, Claro, de uno mismo. tener dominio propio. De eso estamos hablando cuando decimos esta palabra, ¿no? Sobriedad, ¿no? Entonces, aquí lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, a nosotros, ¿no? Es esto, es ceñid los lomos de vuestro entendimiento, agudizar vuestros sentidos, prestar atención, ¿no? A la palabra de Dios, a lo que Dios os ha dado y a lo que Él os ha llamado, ¿no? Al tipo de vida que Él espera de vosotros. Es como entenderlo, ¿no? Prestar atención para que entendáis. Sed sobrios, ¿no? Como tener dominio propio, ¿no? No os dejéis de controlar por esos deseos carnales que aparecen en vosotros y vuestros sentidos y emociones que os pueden llevar a todo tipo de pecado y de decir cosas de las que luego os vais a arrepentir y hacer cosas que... Ser sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que vivamos aquí en la tierra esperando ese día en el que la gracia que hemos recibido se va a completar, ¿no? Va a ser consumada y ya entraremos a esa promesa que hemos recibido de participar de la gloria de Cristo por la eternidad, ¿no? Y entonces pasamos al versículo 14 que estábamos leyendo anteriormente, ¿no? Que es cuando dice, como hijos obedientes. Fijaos, dice que entendamos bien, ¿no? Sed sobrios, y ahora nos habla de obediencia, de santidad, del temor de Dios, ¿no? Fijaos, vamos a leer de nuevo los versículos 14 al 17. ¿Quieres tú, Facundo, leerlos? 14 al 17. Sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hasta el 17? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces la pregunta sería, ¿cómo espera Dios que nosotros, como cristianos, vivamos en este mundo? Mientras estamos a la espera o mientras estamos caminando hacia la promesa eterna que Dios nos ha hecho en Cristo y que hemos recibido por su gracia, ¿cómo espera Dios que vivamos aquí en el cuerpo, en la tierra? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Él espera de nosotros unas personas rectas, ¿no? Tengan moral, muchas cosas que se han perdido, la moral, la decencia, ser humilde. Es muy fácil decirlo, pero es tan difícil cuando a veces te apartas de Dios, es lo más rápido que puedes coger todas estas cosas malas, ¿no? Lo contrario de lo que estoy diciendo, cómo beber, cómo estar a Dios, o engrandecerse, o estar hablando de cosas materiales, de lo que se habla ahora, ¿no? Que lo que la gente quiere las cosas del mundo, ¿no? De tener mucho dinero, o ser famoso, o tener 200 seguidores allí, o millones de seguidores. Lo que ofrece el mundo, ¿no?
si lo ofrece. Nosotros tenemos que estar en rectitud, ¿no? Recto a la voluntad del Señor, no de nosotros. Entonces Dios espera de nosotros obediencia, espera sobriedad, espera que andemos en santidad, apartándonos de todo lo que puede contaminarnos de este mundo, renunciando al pecado. Dios espera de nosotros que vivamos con temor de Dios, ¿no? Esta es la manera en la que Dios espera que vivamos en esta tierra como cristianos. Y en los versículos y capítulos siguientes, el apóstol Pedro se va a extender en esto y nos va a hablar, pues, cómo espera Dios que vivamos en medio de la sociedad, que vivamos en nuestra familia, ¿no? Como esposo, como esposa, que vivamos en la iglesia, entre hermanos, ¿no? Va a detallar un poquito más esto, ¿no? A nivel personal, ¿no? Con nuestra carne. Entonces, por un lado tenemos la promesa de la gloria eterna en Cristo que hemos recibido por gracia, sin merecerlo, por lo que Jesús ha hecho por nosotros al pagar por nuestros pecados en la cruz, y al responder nosotros, dejando atrás la vieja vida, arrepintiéndonos, ¿no? Por un lado tenemos esa gran promesa gloriosa, pero por otro pues tenemos esta exhortación. Dios espera que vivamos así en esta tierra, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces en el 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿De qué época está hablando al decir que antes teníais estando en vuestra ignorancia? Antes de conocer Antes de conocerle. Antes de conocer. a Jesucristo. Antes de la conversión. Antes de conocer a Cristo, uno vivía en ignorancia. ¿En ignorancia de qué? De Cristo. De Cristo, No del mundo. de la palabra de De la Dios, palabra de Dios. de la voluntad de Dios. Uno era ignorante en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la nueva vida, en cuanto al amor de Dios también, en cuanto a la gracia, ¿no? Uno era ignorante. ¿Y cuáles son esos deseos de los que habla aquí? Los deseos que antes teníais, antes de la conversión. ¿Qué deseos son? En Gálatas estuvimos hablando de esto. Muchos son los deseos de la carne. Los deseos de la carne. La carne. Los deseos de la carne. La naturaleza humana pecadora. Pecaminosa. Corrompida, caída, ¿no? Si hacemos un pequeño salto a modo recordatorio, ¿no? Para recordar, en Gálatas, que es el libro que estuvimos estudiando antes de este, si os fijáis en el capítulo 5, estuvimos hablando de los deseos de la carne que conducen a las obras de la carne. Sí, mira, Gálatas está, tenemos que ir para atrás, está después de Corintios, aquí, ¿dónde se quiere salir? Vete al capítulo 5, capítulo 5. De la primera. Sí, no, Gálatas, sí, capítulo 5, el primero, no el 5. Capítulo 5. Sí. Fijaos en los versículos, vamos a leer primero el 16. Hilda, ¿quieres leerlo? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Y ahora en el 19 al 21, nos habla de hacia dónde, a qué estilo de vida conducen los deseos de la carne, ¿no?
cómo se ve la vida de alguien que anda según los deseos de su carne, ¿no? Versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y el 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ajá. Todo esto lo comentábamos en su día, ¿no? Pero aquí vemos que cuando dice no os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿no? Nos está hablando de todos esos pecados, ¿no? Todos esos deseos que surgen en nosotros, de que si la fornicación, tener relaciones sin estar casados, o pornografía, homosexualidad, que si todo lo que tiene que ver con las peleas, con tratarnos mal, hablarnos mal, las envidias, los celos, la borrachera, todo ese tipo de juergas, de excesos, de abusos, el robo, la mentira, todos estos deseos que llamamos carnales, que surgen en nosotros, ¿no? Lleva a un tipo de vida que es lo contrario de la santidad, ¿no? Dios nos llama a vivir la vida opuesta a eso, ¿no? Que es el ejemplo que Jesús nos dio. Entonces, esos son los deseos y el estilo de vida que uno tiene antes de su conversión. Por eso dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Entonces, ¿a qué tipo de vida en Cristo nos ha llamado Dios? ¿Qué estilo de vida Él espera de nosotros? Que seamos santificados. Él nos santifica. Nosotros no podríamos, sin la ayuda del Espíritu Santo, rechazar todas estas cosas. Porque el ser humano ya de naturaleza pecaminosa se inclina para hacer esas cosas. O sea que nuestra propia fuerza solamente no podemos. No podría. Solamente el Espíritu Santo santifica. Entonces ahí surge esa pregunta, que es una pregunta muy importante, ¿no? Que es que ¿cómo podemos vivir así? ¿Qué podemos hacer nosotros para vivir en santidad? ¿No? Lo primero que es necesario es una renuncia. Una renuncia, como dice aquí, a los deseos que antes teníamos. Una renuncia a la vieja vida, a la vida de pecado, ¿no? Sin esa renuncia jamás podríamos vivir en santidad. Porque Dios nos ha hecho seres libres. Y Dios nos llama a este tipo de vida, pero no viola nuestra libertad. Entonces Dios espera que libremente, libre y voluntariamente, escojamos vivir así, ¿no? Estemos dispuestos a renunciar al pecado para vivir una vida en santidad, en obediencia a Dios, siguiendo a Cristo. Eso es lo primero, es el primer paso, es la decisión, ¿no? Es la respuesta personal, es la renuncia y la disposición a seguir a Cristo, ¿no? Le llamamos el arrepentimiento. Ese es el primer paso. Pero, ¿qué más es lo que necesitamos para vivir de esta manera? Fe. ¿Qué es lo que nos santifica? Y la comunión con Dios. Y conociendo la Escritura. En el estudio de Gálatas veíamos que
la alternativa que se nos da a andar en la carne es andar en el Espíritu. Lo que santifica nuestra vida es andar en el Espíritu. Es desarrollar una relación personal con Dios por medio de la oración, de su palabra, ¿no? En la que aprendemos a escuchar al Espíritu Santo y a seguirlo a Él. Le conocemos y aprendemos a caminar con Él, a seguirlo. Reconocemos los deseos que Él pone en nosotros y entonces caminamos en ellos. Esa es la alternativa a andar en la carne, ¿no? Eso es lo que nos da la victoria sobre la carne, andar en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos santifica. ¿Qué más nos santifica? La obediencia. Ajá. Nos santifica también la palabra de Dios. Claro. La Escritura. Es el estudio y la meditación en la palabra de Dios Sí. lo que renueva nuestra mente, cambia nuestro chip, quita esos pensamientos carnales que no proceden de Dios y pone en nosotros la mente de Dios, la mente de Cristo, ¿no? Y más que la mente, yo pienso que también la fuerza diaria cristiana, porque ahora vivimos unos tiempos, desastrosos. En nada de tiempo ha cambiado esto a peor. Entonces, tú te levantas, oras a Dios, le pides fuerza, pero luego te vas a cualquier sitio, aquí, a la ONG, a cualquier lado, y siempre está el que no quiero nombrar, que te tienta, ¿no? Y hay veces que aunque estemos en su palabra y estemos tranquilos, viene el maligno y nos hace y nos hace hacer cosas o decir cosas que luego nos arrepentimos, ¿no? Pero ahora tenemos una lucha diaria y tenemos que ser conscientes de tener mucha más fuerza de lo que tenemos Cristo. La necesitamos cada segundo de nuestra vida, porque esto es un desastre total. Ajá. Bien, entonces estamos hablando acerca de las claves de la santificación, ¿no? Cómo podemos vivir como Dios pide de nosotros, ¿no? Estamos diciendo que es necesaria primero de todo, pues la decisión personal, ¿no? Una renuncia, ¿no? Al pecado, a la vieja vida, y una disposición honesta, sincera, a caminar con Cristo, a seguirle, a obedecerle, ¿no? Eso primero de todo. Luego decimos que el que nos santifica es el Espíritu Santo y por eso necesitamos cultivar nuestra relación con Él y aprender a escucharle y a vivir en obediencia a Él. Y decimos también que nos santifica la palabra de Dios y de allí la importancia al estudio personal diario de la palabra de Dios, a la meditación en la palabra de Dios. Fijaos en cuanto a esto, como lo dijo Jesús, si hacemos un pequeño salto al capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan. Aquí tenemos a Jesús orando por sus discípulos en esa noche en la que él iba a ser apresado. Y Jesús ha estado dándole sus últimas instrucciones, sabiendo que había llegado su hora y que se acercaba ya el momento de la cruz. Tenemos en el capítulo 17 de Juan, este capítulo es una oración que Jesús hace por sus discípulos. Es un capítulo precioso que se puede sacar mucho de aquí para nosotros, tanto referente a la oración, viendo cómo Jesús oraba, como también en cuanto a lo que Jesús pedía por nosotros, por sus discípulos, por los cristianos, ¿no? Que era lo que Jesús tenía en mente en cuanto a nosotros. Es un capítulo que también vemos que nos habla de santidad, ¿no? Jesús, orando por sus discípulos, ora por su santidad, ¿no? Como estamos viendo allí en Pedro, ¿no? En la carta de Pedro. Pero fijaos en concreto
en el versículo fijaos en el versículo 17. Juan 17, 17. Cari, ¿quieres tú? Sí, ¿verdad? santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ajá. Santifícalos en tu verdad. Este es Jesús hablando con el Padre y pidiendo por nosotros. Y Jesús le pide al Padre por sus discípulos que el Padre los santifique ¿en qué? La verdad. Ajá. ¿Y qué dice a continuación? En la verdad de su palabra. Su palabra, ¿no? Tu palabra es verdad. Entonces Jesús le está pidiendo al Padre que nos santifique por medio de su palabra. Por medio de su palabra, ¿no? Y también dice aquí en el versículo 3 del capítulo 15, Jesús enseñando a sus discípulos, ¿qué leemos allí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús, llegando al final de su ministerio público, le dice esto a sus discípulos. Dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué nos limpia? ¿Qué nos santifica? Su palabra. La palabra de Dios. Cuando La la palabra de recibimos. Cristo, cuando la recibimos. Porque a veces se da, Él da su palabra o la damos nosotros la suya y no se recibe. Posible. Ajá. Entonces la palabra de Dios nos santifica. De ahí a la importancia vital para todo cristiano de sumergirse en la Biblia, de estudiar la Biblia, las palabras de Jesús, la palabra de Dios, de meditar en ella, de disponerse a obedecerla. Porque esto tiene la capacidad de transformar nuestra mente. Entra dentro de nosotros cuando la recibimos de corazón y sustituye los pensamientos carnales, pecaminosos, propios, por los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo. Y abre nuestro entendimiento. Nos hace entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él espera de nosotros. Nos enseña quién es Dios, nos da el conocimiento de Él, ¿no? Transforma, santifica. Por eso es vital para todo cristiano profundizar en la palabra de Dios, conocer las palabras de Jesús, meditar en ellas, pensar en ellas, aplicarlas a la vida diaria, ¿no? Compartirlas, hablarlas. Bien, entonces resumiendo, seguimos ahí en Primera de Pedro, ¿no? Vamos a terminar con esto. Decimos que Dios espera de nosotros como cristianos santidad. Dios espera que vivamos en esta tierra de una forma santa como Él es santo. Y estamos hablando allí de obediencia, una vida de obediencia a Dios, una vida de sobriedad, de control de uno mismo, ¿no? Una vida
como la de Cristo, ¿no? ¿Y cómo podemos vivir de esta manera? Bien, pues necesitamos primero de todo la decisión personal, ¿no? Es disponernos a seguir a Cristo de corazón, a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a renunciar a todo pecado que haya en nuestra vida, que Dios nos señale. Necesitamos esa disposición personal, sincera, honesta, ¿no? Sin eso es imposible vivir de esta manera. Necesitamos también cultivar nuestra relación personal con Dios, aprendiendo a escuchar al Espíritu de Dios y a seguirlo a Él, a obedecerlo, ¿no? Y sin duda necesitamos también la palabra de Dios. Sumergirnos en la palabra de Cristo, ¿no? Meditar en ella, estar dispuesto a obedecerla, a aplicarla, ¿no? Bien, y terminamos con el versículo 17. Lo leemos una vez más. 17. Cari, ¿quieres? A ver si lo veo. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por... Madre mía. ¿Puedo hacer otro? Yo no lo veo bien. Sí. Eder, ¿quieres tú? Está igual. ¿Tampoco lees bien? Facundo, ¿quieres leer? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ajá. Y aquí tenemos otro componente muy relacionado con la santidad, que también es clave, es muy importante en la vida cristiana, que es el temor de Dios. El temor de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de temor de Dios? Aquí no estamos preparados para seguirle al 100%, ¿no? Y estar pendiente de continuar, porque Él quiere eso de nosotros, ¿no? Lo que pasa que muchas veces, hay veces que por mucha fuerza que tengas, hay cosas que todavía pues no estamos tan anclados a su palabra como Él quiere, ¿no? Entonces tenemos que pensar todo lo que Él hizo por nosotros, que Él dio su vida, ¿no? Entonces todo lo que nos pasa a nosotros pues no es nada. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos aquí en la tierra y a lo mejor un sufrimiento nuestro no estamos capacitados para comprender lo que Él pasó, porque somos todavía carne humana, ¿me explico? Entonces tenemos que tener el temor, y ya no es el temor, sino ser conscientes de cada día mejorarnos, ser mejor hijos que Él quiere, escuchar su palabra, predicarla, pero no solamente predicarla, hacerla también, que sinceramente muchas veces por situaciones nos cuesta, Cristian, no podemos, yo puedo mentir a quien sea, pero a Él no. Entonces el temor es ese, ¿no? Yo cuando me voy a acostar digo, perdona Señor, ya me conoces, te pido perdón por todo lo que haya hecho, no sin darme cuenta, sino por la forma que tengo de actuar, que Él, gracias a Él, me va cambiando cada día, ¿no? Pero tenemos que ser mucho más fuertes, Cristian, o sea, es una lucha continua contra el maligno, que no quiero decir. Entonces, tener presente ese, el temor, el temor de... ¿Qué más? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de temor de Dios? Hay que especificarlo bien, porque la palabra, como tiene también el significado de miedo en español, pues se puede confundir un poco. Yo creo que es el que te importe, el tener temor, tener precaución de su palabra en todo lo que haces, todo lo que piensas. Pero no miedo, no mucho menos. El temor. ¿Qué más? ¿Qué podríamos añadir a esto? Este versículo para mí, ¿no? Sí. Como dice en el principio, y si invocáis por Padre, sí, aquel que sin acepción de persona juzga, estamos refiriendo a directamente al Padre, y un Padre que nos enseña, seguimos su consejo, seguimos también como obedientes que somos, este camino, y ahí viene peregrinación, que peregrinación se refiere a un camino, ¿no? Que es
puede ser arduo, puede ser con muchas dificultades, pero tenemos que seguirlo con obediencia. Ahí viene la palabra temor, de obediencia. Ajá. Fijaos que aquí tenemos el versículo comenzando como leía Facundo, ¿no? Con la palabra Padre, ¿no? Padre. Hablando de Dios como el Padre nuestro, ¿no? De los cristianos, de los que estamos en Cristo, ¿no? Y dice, si invocáis por Padre, y luego dice, conducíos en temor todo el tiempo que estéis aquí en la tierra, ¿no? Fijaos, cuando pensamos en la palabra Padre, ¿no? Tenemos por un lado a alguien, la imagen de alguien cercano, ¿no? De un amor como quizá otro no lo hay, ¿no? Padre, madre, ¿no? El amor que los padres sienten por sus hijos y estarían dispuestos a dar la vida por ellos, ¿no? Ajá. O sea, Padre nos habla de alguien muy cercano, de alguien que está, de un amor inigualable, ¿no? De ternura, de comprensión, de cercanía, de siempre disposición a ayudar, ¿no? Pero por otro lado, Padre también nos habla de autoridad, ¿no? Y como autoridad, como tal, ¿no? Pues nos habla de obediencia por la parte de los hijos y de temor, ¿no? Los hijos pueden obedecer a sus padres cuando son pequeños por amor o por temor, ¿no? Por amor porque los aman y confían en sus padres, saben que es lo mejor, o si no lo obedecen de esa manera porque a veces la familiaridad, ¿no? da lugar a un exceso de confianza, a un abuso, ¿no? Del amor del padre, ¿no? Entonces, cuando llega el castigo, ¿no? Pues ya empiezan a obedecer por temor, ¿no? Ajá. O quizás si no es el castigo son las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de han hecho lo que sus padres le dijeron que no hiciera y han sufrido las consecuencias. Quizá pues han tenido un accidente o algo les ha pasado mal y se dan cuenta del por qué sus padres le dijeron que no hicieran eso y ahora tienen temor de volver a hacerlo, ¿no? Entonces en la palabra Padre tenemos estas dos cosas, ¿no? Tenemos el amor, pero también tenemos la autoridad, ¿no? Entonces el temor está relacionado con la parte de la autoridad, ¿no? Entendemos que Dios, nuestro Padre, es aquel que sin hacer distinción de personas, como dice el versículo, juzga a cada uno según sus obras, ¿no? Entonces, si entendemos que ese ser todopoderoso, perfecto, que juzga a cada uno según sus obras, ¿no? Que como él se había revelado en la antigüedad, no va a tener por inocente al malvado, ¿no? Al que hace lo malo. Si entendemos que Él es nuestro Padre, ¿no? Pues eso nos infunde un temor sano, ¿no? Un temor que nos protege, que nos aparta del pecado, ¿no? Que nos hace decir, oye, no puedo vivir de cualquier manera, ¿no? Porque hay una autoridad sobre mí que es mi Padre y me ama tanto que ha dado la vida por mí y está dispuesto a perdonarme por lo que Jesús ha hecho, pero si yo paso de su gracia y de su amor y quiero vivir como me da la gana, me voy a encontrar con una autoridad que me va a juzgar, ¿no? Entonces no puedo vivir de cualquier manera. Entonces eso me infunde un temor que es positivo, que es bueno para mí, porque me aparta, me debería de apartar de lo malo. ¿Se entiende? El libro de Proverbios dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si queremos ser sabios en esta tierra, necesitamos temor de Dios. Está bueno